Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bienvenidos al episodio 376. Estamos en el día 7 de Kang, estamos en el día 7 de Kang, y nos quedamos en el capítulo 2, deducción de los conceptos puros del entendimiento, en la primera sección, que es principios de una deducción trascendental. Estamos tomando la edición de 2014, ediciones Evisa, y vamos a empezar a hablar de Kang. Antes quería disculparme, ¿no? Porque el día 6, o sea ayer, subí el episodio del día 5, se habían perdido los archivos y he tenido que recuperar esos archivos y volver a subir el episodio. Y bien, perdonen por esa confusión, pero si no han visto el episodio anterior, les recomiendo que lo vayan a revisar porque se habla de conceptos sumamente importantes para entender la crítica de la razón pura. Bien, entonces vamos a continuar. Cuando los juriscultos hablan de derechos y reclamaciones, distinguen en el litigio la cuestión del derecho, de la del hecho, y cómo exigen la prueba de ambas. Ya van a la primera, o sea, del derecho, que es la que debe demostrar el derecho o la legitimidad de la reclamación. La deducción. Se deducen de estas leyes, de este derecho, los hechos, ¿no? Si es correcto o no es correcto. Bien, entonces nos servimos de un sinnúmero de conceptos empíricos experimentables sin hallar oposición alguna, no se contradicen, y nos creemos autorizados también sin deducción para atribuirles un sentido imaginado. Porque siempre tenemos a mano la experiencia como para demostrar su realidad objetiva. También hay además conceptos usurpados como los de dicha, destino, etc., que circulan con una aquiescencia casi general, pero contra los cuales ocurre a veces preguntar, no siendo entonces pequeño el obstáculo que se ofrece al deducirlos, puesto que no se puede alegar ningún principio evidente de derecho que explique su uso tomándose de la experiencia o de la razón. Aquí Kant se pregunta de los hechos, ¿no? Porque vemos que la cuestión del derecho se divide en dos, o la cuestión de las reclamaciones o la cuestión de los jurisconsultos. La cuestión del derecho, que es el deber ser, o lo que está escrito en papel, cómo debe ser cómo debe actuar la persona, y la del hecho, cómo actúa la persona. Y lo que Kant está diciendo que estos derechos se basan en comportamientos experimentales, que se han experimentado, y el hecho en sí mismo corresponde a otro suceso que los jurisconsultos lo llaman destino, lo llaman dicha, y etc. Entonces Kant se pregunta, ¿no? Ni siquiera se pregunta, hace esta aclaración, puesto que no se puede alegar ningún principio evidente de derecho que explique su uso tomándose de la experiencia o de la razón. Claramente Kant quiere investigar esta cuestión de hecho, el quid facti, y no el quid quid juris, que es la cuestión de derecho, y el quid facti es la cuestión de hecho. Bien, entonces dice: mas entre los numerosos conceptos que forman el complicadísimo tejido del conocimiento humano, hay algunos que están destinados a un uso puro a priori, completamente independientes de la experiencia. Entonces hablaríamos de una cuestión de hecho, ¿no?
Pero cuando se convierte en un derecho, se convierte en una cuestión de derecho, se convierte en algo que se ha experimentado para saber que es un derecho. Entonces acá hay algo muy interesante que quiere decirnos Kant. Sigo, completamente independientes de toda experiencia, y cuyo derecho necesita siempre una deducción, deducir deductivamente, ¿no? Ya recordemos, deductivamente es cuando vemos el todo y vemos la parte. Inductivamente es cuando vemos la parte y luego vemos el todo. En este tipo de deducción se hace lo primero, ¿no? Siempre se ve el derecho, la forma correcta de actuar para que recién ocurra el hecho. Bien, entonces dice, porque las pruebas tomadas de la experiencia, o sea, ves, por eso esta cuestión de la deducción, porque cada vez que experimentamos algo, se agarra de un todo común, ¿no? Para justificar un tipo de jurisprudencia que justifique un derecho. Bien, entonces sigo. Siendo, sin embargo, preciso, y cuyo derecho necesita siempre una deducción, porque las pruebas tomadas de la experiencia no bastan para establecer la legitimidad de tal uso, siendo, sin embargo, preciso saber cómo esos conceptos pueden referirse a objetos que no preceden de ninguna experiencia alguna, o sea, el origen de los hechos, o los principios de los hechos. Llamo deducción trascendental, claro, es que no solo en los hechos existe esta parte abstracta, por así decirlo, sino también en los derechos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la vida. Evidentemente nadie conoce que hay más allá de la no vida, ¿no? Y evidentemente es un principio general que no constituye una experiencia. O sea, no necesitamos experimentar la muerte para tener este derecho a la vida, o considerar un derecho a la vida. Y bien, eso está notando Kant. Entonces llama deducción trascendental la explicación del modo como se refieren a objetos, a conceptos a priori, y la distingo de la deducción empírica, que indica la manera como un concepto se ha adquirido por medio de la experiencia y de su reflexión. Así pues, concierne esta no a la legitimidad, sino al hecho por el cual se ha verificado su adquisición. Pues así pues, concierne esta no a la legitimidad, sino al hecho por el cual se ha verificado su adquisición. Tenemos pues ya dos clases de conceptos de una especie bien distinta una de otra, pero sin embargo tienen de común el referirse completamente a priori a objetos, a saber, los conceptos del espacio y tiempo como formas de la sensibilidad y las categorías como conceptos del entendimiento. Querer busca en ello, tampoco voy a hacerme acá el multilingüe. Querer busca en ellos una deducción empírica fuera vano empeño, porque el distintivo que los caracteriza se refiere a sus objetos sin haber tomado de la experiencia representación alguna. La deducción de esos conceptos tiene que ser trascendental. Empero se puede buscar en la experiencia, ya que el principio de la posibilidad de estos conceptos y de todo conocimiento, las causas ocasionales de su producción. En efecto, las impresiones de los sentidos nos ofrecen el primer motivo para devolver toda nuestra facultad de conocer y para constituir las experiencias. Aquí vamos a detenernos a analizar lo que está diciendo Kant. Bien, recordemos que Kant nos dice que las formas puras de la sensibilidad, o la intuición pura de la sensibilidad, es espacio y tiempo, y estas son estructuras previas que nos permiten organizar todo lo que percibimos, ¿no? Todas nuestras percepciones, todo lo que conocemos. Entonces Kant explica que espacio, tiempo y las categorías son conceptos a priori indispensables para cualquier experiencia. Entonces no se puede deducir de lo empírico solamente como así el derecho, sino que debe justificarse trascendentalmente, o sea, mostrando que sin estos espacio y tiempo, estas categorías a priori, no habría experiencia posible. Entonces la experiencia va a activar el uso que va a tener, pero el origen, que es los a priori, no va a depender de esta experiencia, de este uso que tiene. Bien,
de forma más sencilla. Espacio-tiempo y categoría son estructuras de la mente previas a la experiencia, por eso se las denomina a priori. Pero el uso, o sea, cómo se usa esto, se pone en acción cuando recibimos las impresiones sensibles. Y claramente resulta en la experiencia. La experiencia es posible gracias a estas estructuras y no es al revés, ¿no? Eso es lo que está diciendo Kant hasta el momento. Luego dice, contiene pues la experiencia dos elementos bien distintos, a saber, una materia para el conocimiento que ofrece los sentidos y cierta forma ordenada de esta materia, procedente de la fuente interna de la intuición y el pensamiento puro, la cual, únicamente motivada por la primera, produce los conceptos. Es sumamente útil indagar los primeros esfuerzos de nuestra facultad de conocer para elevarnos de las percepciones particulares a objetos generales. El célebre John Locke es el primero que ha abierto este camino, mas es imposible conseguir por este medio una deducción de conceptos puros a priori, pues no está en modo alguno dentro de este camino, porque en atención a su uso futuro, el cual debe ser totalmente independiente de la experiencia, necesita mostrar carta de naturaleza muy diferente de la que les hiciera proceder de la experiencia. Recordemos que Jung era empírico, era empirista. Entonces dice, llamaré explicación de la posesión de un conocimiento puro a la ensayada deliberación fisiológica, que no puede llamarse deducción, puesto que se refiere a un quaestio facti, una cuestión de hecho. Es por tanto evidente que de estos conceptos solo puede haber una deducción trascendental y de ningún modo empírica, y que esta última no es relativamente a los conceptos puros a priori más que una vana tentativa, digna tan solo de la ocupación de aquel que no ha comprendido la propia naturaleza de este conocimiento. Bien, lo que Kant está diciendo que aunque reconoce a John Locke y el estudio que hace para estudiar cómo existen percepciones particulares que se convierten en conceptos universales y que llama este tipo de análisis empírico o análisis psicológico, es insuficiente para Kant. Es insuficiente para justificar conceptos puros a priori. Entonces, los conceptos puros a priori no derivan de la experiencia para, justifica un tipo de primer paso cuya validez debe justificarse independientemente de la experiencia incluso. Y claro, no basta con explicar cómo llegamos a tener este tipo de conceptos puros a priori que lo haría la génesis psicológica o la historia, la historia de esa experiencia, sino de esa experiencia o ese conocimiento, sino que Kant llama a este tipo de explicación que John Locke hace una cuestión de hecho. Está quin facti, ¿no? O también quaestio facti, que investiga cómo llegamos a poseer el conocimiento, ¿no? Y esto no es una deducción en sentido kantiano, porque no demuestra la validez universal y necesaria, porque si es universal todo el mundo tendría que experimentar la misma cosa y no ocurre esto, ¿no? Y tampoco es necesario porque todas las personas realmente no necesitan explicar cómo de las cosas, las percepciones particulares pasan o surge un concepto universal. Entonces Kant dice que necesitamos una deducción trascendental, que es la única capaz de justificar el porqué y cómo esos conceptos a priori son condiciones necesarias para toda experiencia posible. Entonces va a intentar una deducción empírica como lo hacía John Locke. Sería en vano, porque no estamos comprendiendo la naturaleza, no estamos comprendiendo el porqué y el cómo de estos conceptos a priori que van a condicionar la necesidad de toda experiencia posible. Pero reconoce de John Locke, reconoce a John Locke. Kant va a criticar el intento empirista porque es un intento empirista de explicar los conceptos puros como productos de la experiencia, pero su origen psicológico
que tratan de analizar la parte histórica o la génesis psicológica, no va a demostrar la validez de esto, sino que solo es una deducción empírica vana, y necesitamos esta deducción trascendental de Kant porque esta puede justificar este carácter necesario y a priori de los conceptos puros. Y bien, se ha entendido, ¿verdad? O repito. Bien, vamos a hacerlo más fácil. Kant va a distinguir dos tipos de conocimiento a priori, que es espacio y tiempo, como vimos. Estas son dos formas puras de la sensibilidad. Y también existen las categorías que vimos ayer, como conceptos puros del entendimiento. Entonces ambos son anteriores a la experiencia y hacen posible que todo exista. Y al hacer posible que todo exista, hace posible el conocimiento. Entonces la experiencia activa su uso, ¿no? Nos proporciona la materia sensible, pero su origen y validez no van a depender de la experiencia, sino solamente son condiciones necesarias para organizarla. Entonces Kant analiza la deducción empírica, que intenta explicar psicológicamente cómo adquirimos estos conceptos, y esto para Kant le resulta insuficiente, no evidencia la parte trascendental de su propuesta, porque esto lo había hecho John Locke, ¿no? Con derivar los conceptos universales a partir de la experiencia, por una vía que es el hecho histórico o psicológico, pero no demostraba este carácter universal y necesario. Lo que se requiere es esta deducción trascendental que justifique por qué estos conceptos a priori son indispensables para toda experiencia, ¿no? Espacio y tiempo y las categorías son estructuras a priori de la mente, y la experiencia las pone en uso, pero no las origina. Eso es lo que está diciendo Kant. Entonces su validez solo puede demostrarse mediante una deducción trascendental y no esta deducción empírica como hacía John Locke. Una vez entendido esto, sigamos. Aunque no hay más que una sola manera posible de deducción del conocimiento puro a priori, a saber, la que se sigue por la vía trascendental, no resulta, sin embargo, de aquí que esta deducción sea absolutamente necesaria. Hemos anteriormente perseguido los conceptos de espacio y tiempo hasta sus fuentes, mediante una deducción trascendental, y hemos explicado y determinado a priori su valor objetivo. No obstante, la geometría sigue sus pasos seguros por conocimientos puramente a priori, sin necesidad de pedir un certificado a la filosofía. Para el puro y legítimo origen de sus conceptos fundamentales de espacio. Ya dijimos que la geometría tiene axiomas, ¿no? Los axiomas no cambian, son lo que son y constituyen la parte de los conceptos de geometría. Bien, pero en esta ciencia, o sea, la ciencia que está implementando Kant, vimos esto en el episodio antes de ayer, el 5, donde Kant trataba de hacer un nuevo tipo de ciencia, ¿no? Una ciencia más precisa, más profunda. Entonces dice: pero esta ciencia del uso del concepto alcanza solamente al mundo exterior sensible, del cual es el espacio la forma pura de su intuición. Tiene por consiguiente todo conocimiento geométrico una evidencia inmediata, por lo mismo que se funda en una intuición a priori, y que los objetos se dan a priori en cuanto a la forma, en la intuición por el conocimiento mismo. Con los conceptos puros del entendimiento empieza, por el contrario, la indispensable necesidad de indagar no solamente su deducción trascendental, sino también la del espacio, porque como ella trata de los objetos, no por predicados de la intuición y de la sensibilidad, sino del pensamiento puro a priori, estos conceptos se relacionan con objetos en general, sin condición alguna de la sensibilidad. Como no se fundan estos conceptos en la experiencia, no puede mostrar en la intuición a priori ningún objeto sobre el cual se apoye su síntesis anterior a toda experiencia. De aquí resulta que no solamente hacen sospechar respecto a su valor objetivo y que los límites de su explicación, sino de los límites
solamente es la explicación, sino que también convierten en dudoso el concepto de espacio por la inclinación que tienen a usarle más allá de las condiciones de la intuición sensible. Es por tanto necesaria la precedente deducción trascendental antes de dar un solo paso en el campo de la razón pura, porque de otro modo procedería ciegamente y después de hacer vagado de un punto a otro volvería nuevamente a la ignorancia de que partió. Mas es también preciso que antes se haga cargos muy claramente de sus inevitables dificultades, para que no se queje después de la oscuridad en el asunto mismo, en el que el asunto mismo está envuelto, y para que no desmaye demasiado pronto por los obstáculos que hay que vencer, porque se trata de renunciar por completo a toda pretensión con respecto a la razón pura en su campo más atractivo, a saber, más allá de los límites de toda experiencia posible, encaminando esta indagación crítica a su completa perfección. Bien, entonces dijimos antes que espacio, tiempo y categorías son anteriores a toda experiencia y que hacen posible que la experiencia exista. Entonces la experiencia solo activa su uso al darnos una materia sensible, pero su origen y su validez no van a depender de este origen sensible, de esta materia sensible. Entonces se necesita una deducción empírica que explique psicológicamente la adquisición de este tipo de conocimiento o de este tipo de experiencia de las cosas. Y claramente era insuficiente este proceso que John Locke estaba haciendo, ¿no? que investiga un hecho histórico, una cuestión de facto, pero sin demostrar la validez universal y necesaria. Entonces para Kant lo necesario es esta deducción trascendental, como dijimos anteriormente, y claramente esta investigación crítica va a mostrar cómo y por qué estos conceptos son condiciones necesarias para toda experiencia posible. Y en geometría, por ejemplo, lo comparo con la geometría porque el concepto de espacio en geometría tiene esta evidencia inmediata porque se aplica solo al ámbito sensible. Y entonces las categorías que está proponiendo Kant, al pretender referirse también a objetos en general, despierta muchas dudas sobre su uso legítimo, ¿no? Claramente en geometría podemos utilizar las medidas del triángulo para hacer diferentes cortes en la madera, etc. Entonces, pero en el hecho de que las categorías kantianas sirvan para estructurar lo que se está experimentando, despierta muchas dudas sobre este uso, ¿no? Y claramente sobre los límites del conocimiento puro que se pueda tener. Entonces por eso, antes de avanzar en esta razón pura, Kant advierte que es indispensable analizar a profundidad sobre esta deducción trascendental, porque sin ella toda esta especulación metafísica va a quedar a ciegas y acabaría en una confusión, ¿no? Y claramente es indispensable fundamentar estas razones que Kant está mostrando. Entonces vamos a seguir. Con pocos esfuerzos hemos hecho comprender al tratar precedentemente sobre los conceptos de espacio y tiempo, que estos como conocimientos a priori deben sin embargo referirse necesariamente a objetos, y como hacen posible un conocimiento sintético de los mismos, independiente de la experiencia. En efecto, como solo mediante esas formas puras de la sensibilidad pueden ofrecernos un objeto, es decir, ser objeto de la intuición empírica. Resulta que espacio y tiempo son intuiciones puras que contienen a priori las condiciones de posibilidad de los objetos como fenómenos, y que la síntesis en los mismos tiene un valor objetivo. Tiene un valor objetivo más que el mismo. Es muy interesante. Recordemos que cuando dice objetivo se refiere a que todas nuestras experiencias son objetivas, no hay una subjetivación en lo que experimentamos, ¿no? Entonces esta objetivación se debe a que espacio y tiempo se manifiestan como formas previas para nuestra sensibilidad,
Y claramente, aunque los objetos en la experiencia no sean estructuras mentales, todo objeto aparece entre nosotros y debe ubicarse en espacio y tiempo, o sea, en esta forma a priori de nuestra sensibilidad. Sin estas formas no habría fenómenos, ¿no? Entonces son el marco que hace posible que algo se nos aparezca. Entonces, gracias a ellas, espacio y tiempo como formas a priori de la sensibilidad, es posible conocer las propiedades de todo el universo objetivamente, antes que la experiencia. Y claramente esto ocurre con la geometría. Antes que dibujemos un triángulo, hemos pensado en el triángulo, y claramente con este conocimiento sintético a priori, Kant, esta validez objetiva, ¿no?, de espacio y tiempo vale para toda experiencia posible, no solo para casos particulares. Bien, vamos a seguir. No presentan, por el contrario, las categorías del entendimiento, las condiciones bajo las cuales los objetos se dan en la intuición, y por consiguiente pueden aparecer como tales sin que necesariamente tengan que relacionarse con las funciones del entendimiento y sin que éste contengan las condiciones a priori de los mismos. De aquí resulta una dificultad que no hemos hallado en el campo de la sensibilidad, la de saber cómo las intuiciones subjetivas del pensar deban tener un valor objetivo, es decir, dar las condiciones de posibilidad de todo conocimiento de objetos, porque indudablemente pueden ofrecernos fenómenos en la intuición sin las funciones de entendimiento. Tomo por ejemplo el concepto de causa, que significa una manera especial de síntesis, en la cual se une a algo según una regla. B. A se une a algo según una regla B, que le es totalmente diferente. No es claro a priori por qué razón los fenómenos deban contener algo semejante, porque la experiencia no lo probarían, puesto que el valor objetivo de este concepto debe poderse demostrar a priori, y es por consiguiente dudoso a priori. Si el concepto de causa dicho es completamente vacío, y si en alguna parte puede hallar objeto entre los fenómenos, es evidente que los objetos de la intuición sensible deben ajustarse con las condiciones formales de la sensibilidad existentes a priori en nuestro espíritu, pues que de otra manera no serían objeto para nosotros, pero es difícil concebir porque esos objetos deben además estar de acuerdo con las condiciones que el entendimiento necesita para la comprensión sintética del pensar. Vamos a analizar esta parte. Inicia diciendo que no representan, por el contrario, las categorías del entendimiento, o sea que las cosas objetivas son muy diferentes a las cosas que se manifiestan en nuestro entendimiento. Las categorías, las 4 categorías que vimos ayer, ¿no? De cuantidad, calidad, cualidad, ¿no? Cualidad, relación y modo. Entonces, bajo las condiciones en las cuales los objetos se dan en la intuición y por consiguiente pueden aparecer como tales sin necesariamente tengan que relacionarse con las funciones del entendimiento y sin que éste contenga las condiciones a priori de los mismos. O sea que las cosas objetivas se presentan en nuestra mente, pero en forma más sensible, pero también se unen de forma con las categorías del entendimiento, bajo cuales los objetos se dan en la intuición, ¿no? O sea, intuitivamente nosotros ya conocemos de forma instantánea, o mejor dicho, de forma simultánea, aquellas cosas que están en nuestro entendimiento y las cosas que espacio y tiempo nos están representando como formas previas de nuestra sensibilidad. Hay algo muy interesante, ¿no? Los fenómenos pueden aparecer sin necesidad de que el entendimiento intervenga en esta organización sintética que ya está prefija en las formas sensibles, ¿no? Que es espacio y tiempo. Entonces, la pregunta acá es, ¿no? ¿Por qué las categorías tendrían este valor universal y necesario entonces? ¿No serían solo conceptos vacíos? Y claramente es así, ¿no? Porque estas intuiciones, estas condiciones de intuición no son categóricas, o sea, no son para las categorías, sino solo para espacio y tiempo, ¿no? Como formas sensibles. Entonces, cuando nos da el ejemplo, por ejemplo, el concepto causa implica un fenómeno A
debe seguir a otro B, y esto es una regla, ¿no? Entonces esto no va a garantizar empíricamente de que la realidad se organice así, sino esa validez debe demostrarse a priori, ¿no? En su lógica trascendental, en su forma de concebir las cosas previas, ¿no? A priori, antes de la experiencia. Entonces, que los fenómenos, o sea, las cosas que se nos presentan a nosotros, se ajustan a las condiciones de sensibilidad, es evidente, pero sin espacio y tiempo no habría experiencia. Pero que se ajustan a estas condiciones de entendimiento para permitir una síntesis significada del pensar no es tan evidente, ¿no? Y por eso Kant dice que requiere una justificación más crítica. Entonces la deducción trascendental se vuelve un tipo de guía importante, de sustento importante para toda la crítica de la razón pura, para lo que quiere explicarnos Kant, que ya dijimos que es mostrarnos la verdad, ¿no? O tener condiciones de posibilidad para conocer la verdad. O imagínate, la verdad se manifiesta, pero nosotros no podemos alcanzarla sin esta ciencia, ¿no? Porque lo llama ciencia. En capítulos anteriores hablamos de esto. Entonces nos da estos marcos, estas ventanas para ver y esperar y claro, ser conscientes de que puede aparecer la verdad. Entonces ese pasaje introduce un reto kantiano, ¿no? Que no basta con solo mostrar que percibimos en espacio y tiempo estos fenómenos, sino hay que demostrar también que toda experiencia presupone también las categorías, y sin esa deducción los conceptos de causa y efecto, los conceptos de todas las categorías no podrían tener un sentido real en el mundo. Luego sigue diciendo, pretendiendo evitar el trabajo de estas investigaciones con decir que la experiencia presenta innecesariamente ejemplos de regularidad en los fenómenos que procuran suficientemente ocasión para sacar de ellos el concepto de causa y conformidad, al mismo tiempo el valor objetivo de dicho concepto, se olvida que el concepto de causa no puede producirse en modo alguno de esta manera y que debe hallarse fundado completamente a priori en el entendimiento y abandonarse totalmente como una pura quimera, porque el tal concepto exige necesariamente que A sea de tal especie que B le diga mediante una regla absolutamente general. Los fenómenos presentan casos de los que puede sacarse una regla según la cual acontece algo comúnmente, pero jamás se deducirá de aquí que la consecuencia sea necesaria. En la síntesis de causa y efecto hay también otra dignidad que es imposible expresar empíricamente, a saber que el efecto no se añade simplemente a la causa, sino que por esta misma se ve puesto y producido. La estricta universalidad de la regla no es tampoco una propiedad de las reglas empíricas, porque no pueden recibir en la inducción más que una generalidad comparativa, es decir, una extensa aplicación. El uso de los conceptos puros del entendimiento variaría totalmente si tan solo se los quisiera emplear como productos empíricos. Bien, aquí hay que extendernos un poco en la explicación. David Hume había dicho que las cosas causales, que la necesidad causal no se percibe, ¿no? Sino que solo se infiere por costumbre. Nosotros vemos causa, vemos que una cosa se cae y se manifiesta en la experiencia, pero decimos que es por costumbre. Entonces es un hábito que siempre pasen así las cosas, y Kant coincide con eso, pero Kant dice que esto no universaliza la causalidad, o sea, no nos ayuda a comprender realmente la causa. Claro, nos muestra que nuestro entendimiento funciona de esa forma, ¿no? Pero Kant, la causalidad tiene que ser este concepto no empírico, tiene que ser este concepto abstracto, trascendental, porque Kant demuestra de que el concepto causalidad no nace de la experiencia, sino que es una categoría a priori del entendimiento que hace posible que el conocimiento científico, ¿no?
porque la experiencia nos da casos particulares, pero el entendimiento que aporta un tipo de necesidad y universalidad van a caracterizar a la ciencia, y es como se debería investigar. De hecho, los empíricos son los precursores de esta forma de pensar más experimental, ¿no? Más fenomenológica. Sin embargo, Kant dice que se necesita de este principio de necesidad y universalidad para que la ciencia sea conocida como ciencia. Entonces, por ejemplo, ves 1000 veces pasar el sol después de la noche, ¿no? Y claramente la experiencia te enseña que es para siempre, pero no te garantiza que tenga que pasar. Tu mente aplica la ley causa-efecto para entenderlo como una ley natural, eso está diciendo Kant. Pero antes, con Hume, la causalidad era concebida como un hábito, como una costumbre. Y claramente la causalidad no venía de esta experiencia, dice Kant, ¿no? Sino que nuestra mente es una regla. Bueno, la causalidad es una regla que ponemos nosotros para entender el mundo, y así podemos hacer ciencia, porque asumimos leyes necesarias y no solo por costumbre. Esto directamente le responde a Hume, porque en ese tiempo los empiristas ingleses con Hume habían cogido mucha pantalla, por así decirlo. Bien, vamos al siguiente título. Paso a la deducción trascendental de las categorías. Solamente hay dos casos en la que se representan sintética y sus objetos pueden coincidir, relacionarse necesariamente y, por decirlo así, marchar respectivamente a su encuentro. O el objeto hace posible la representación, o la representación hace posible el objeto. Esto es muy importante, ¿no? Porque nos dice cuál es primero, las cosas que experimentamos en espacio y tiempo, o las categorías del entendimiento, ¿no? O claramente cómo nosotros podemos también influir en la realidad, ¿no? Y claramente esto es muy importante aclararlo, ¿no? Porque se le hizo mucho revuelo a Kant y explicar o debatir a Hume. Básicamente, por esto conlleva Kant este lugar en la historia de la filosofía, ¿no? Porque rompe con esta cadena de pensamientos o de diferencias entre los empiristas y los racionalistas. Acá menciona, claro, porque los racionalistas decían esto, ¿no? Que básicamente había una parte de espíritu que construía la realidad, ¿no? Y muchos la denominaban ideas o en fin, entonces, pero también había lo contrario, ¿no? Que la materia misma definía el entendimiento, definía la representación. Y bien, él va a decir, sigamos. En el primer caso, o sea, el objeto hace posible la representación, la relación es solamente empírica y la representación y la representación es imposible a priori. Claramente, ¿no? Que podemos entender que empíricamente las cosas se representan a nosotros y después ocurre la representación de cómo entendemos esas cosas. Bien, en el segundo caso, aunque la representación no da por sí misma la experiencia a su objeto, porque no se habla aquí de la causalidad que pueda tener mediante la voluntad, ¿no? O sea, tú puedes pensar acá $1,000, pero no va a aparecer, ¿no? Y trata de decir esto, pero en niveles no tan vulgares como los que acabo de describir. Entonces dice, sin embargo, es la representación en relación con el objeto, determinante a priori, ¿okay? Cuando solo por ella es posible conocer algo como objeto. Son pues dos únicamente las condiciones para la posibilidad del conocimiento de objetos. Primera, la intuición, mediante el cual se da el objeto como fenómeno. Segundo, el concepto, mediante el cual se concibe un objeto correspondiente a esta intuición. Según lo precedente, resulta que la primera condición, a saber, la que hace posible la percepción de los objetos, sirve realmente en el espíritu de fundamento a priori de ellos en cuanto a la forma. Claramente, con esta condición formal de la sensibilidad conciertan pues necesariamente todos los fenómenos, puesto que solo pueden aparecer mediante ella, sin decir
sin decir percibirse y darse empíricamente. Ahora se trata de saber si los conceptos a priori preceden también como condiciones para percibir o pensar algo como objeto, de lo cual se deduciría que todo conocimiento empírico de objetos está acorde necesariamente con esos conceptos, porque sin la suposición de estos nada es posible como objeto de la experiencia. La idea sigue siendo la misma, ¿no? No solo el espacio y tiempo, o sea, la sensibilidad, vienen de nosotros, sino que también hay categorías del entendimiento como causalidad, sustancia, cantidad, que nuestra mente pone para que algo sea objeto de experiencia. Así no solo percibimos el mundo, sino que lo estructuramos con categorías para poder conocer el mundo. Entonces, tú ves una pelota, digamos, que se mueve. Tus sentidos solo te dan los colores y el movimiento, pero tu mente pone conceptos como cosa, causa, movimiento, para que ese objeto se pueda pensar. Y sin esas categorías sería solo un caos de sensaciones. Luego dice: pero toda experiencia contiene, además de la intuición de los sentidos, mediante la cual se dan las cosas, un concepto de un objeto que se ha dado en la intuición o aparece, y hay por lo tanto conceptos de objetos en general que fundamentan como condiciones a priori todo conocimiento experimental. Por consecuencia, el valor objetivo de las categorías como conceptos a priori se apoya en que solo ellas hacen posible la experiencia. En cuanto a la forma del pensar, se refieren pues necesariamente a priori a los objetos de la experiencia, puestos que solamente mediante ellas en general puede pensarse algo empíricamente. Lo que decíamos de la pelota, por ejemplo. Tiene pues la deducción trascendental de todos los conceptos a priori un principio con el cual debe dirigirse toda investigación, a saber que esos conceptos deben reconocerse como condiciones a priori de la posibilidad de la experiencia, bien sea de intuición o pensamiento lo que se encuentra en ella. Los conceptos que dan el principio objetivo de la posibilidad de la experiencia son necesarios por esto mismo, pero el desenvolvimiento de la experiencia en el que se han de hallar no es su deducción, sino su ilustración, pues de otro modo solo serían accidentes. Sin esta primitiva relación con una experiencia posible, en la cual se presentan todos los objetos de conocimiento, no podría comprenderse la relación de esos conceptos con un objeto cualquiera. Lo que Kant está haciendo es probar que las categorías que nos mencionó en el capítulo, no en el capítulo anterior, en el episodio anterior, no son invenciones ni ideas sueltas, son estructuras de nuestra mente que hacen que podamos organizar todo lo que percibimos. Entonces, sin estas estructuras no habría experiencia posible, y por eso la deducción es trascendental, porque muestra que las categorías son condiciones de posibilidad de conocer algo como un objeto, como lo conocemos. Pero imagina que ves una taza caer, ¿no? Entonces, para que una taza veas que se cae, no solo ves este tipo de fotograma de cosa cayendo, una mancha de color, no ves de esa forma, ¿no? Sino que necesitas espacio y tiempo para percibir dónde y cuándo se cae. Y también necesitas categorías para pensar la taza como objeto, o sea, causalidad, sustancia, y necesitas estas categorías para ver que cayó, o que alguien lo empujó, o cómo cayó, en qué momento, bueno, no en qué momento cayó, porque en qué momento ya es espacio y tiempo, pero necesitas las categorías causalidad y sustancia para pensar que la taza es un objeto, para pensar que cayó porque alguien lo empujó. Entonces, sin esas estructuras la experiencia sería puro caos. Bien, entonces sigue diciendo: no por haber hecho esta observación el célebre John Locke encontró en la experiencia conceptos puros del entendimiento, lo que aclarábamos antes, que hizo derivar de la experiencia misma, y fue por tanto tan inconsecuente que intentó conocimientos que exceden los límites de la experiencia. David Hume reconoció
que para poder lograr esto último era preciso que esos conceptos tuvieran un origen a priori, pero no como pudo explicarse, pero como no pudo explicarse la posibilidad de que el entendimiento consiga conceptos que se enlacen necesariamente con los objetos y que sin embargo no lo estén con el entendimiento y no ocurriéndosele que quizá el entendimiento fuera por estos mismos conceptos el fundador de la experiencia en la cual se encuentran sus objetos, sucedió que los dedujo, apremiado por la necesidad de la experiencia, es decir, de esa necesidad subjetiva procede de la repentina asociación en la experiencia y que falsamente tuvo que ser objetiva, es decir, del hábito. Bien, entonces Luke pensaba que los conceptos del entendimiento como causalidad, sustancia, venían de la experiencia, pero luego quiso usarlos para ir más allá de la experiencia, o sea, hablar al alma, de Dios, del mundo, y básicamente Kant dice que esto era incoherente en su propuesta filosófica, porque si vienen solo de la experiencia no puedes usarlos para trascender la experiencia o para hablar más allá de algo que no se puede experimentar. Luego viene David Hume, y que fue más coherente en tratar esto y se dio cuenta de que si quieres usar estos conceptos para ir más allá de la experiencia tendrían que ser a priori, y como no vio cómo esto era posible, concluyó que eran hábitos mentales. David Hume eran costumbres, asociar cosas, no ver fuego, pensar en el calor, entonces asociar cosas. Entonces no pudo usar esos conceptos para ir más allá de la experiencia, para explicar a Dios, el alma, el mundo, etc. Luego encuentra acá en este problema común, ¿no? Porque ambos creyeron que estos conceptos vienen de la experiencia, pero eso choca con el hecho de que entonces existen ciencias a priori, matemática pura, ciencia natural, o sea, la física, y estas ciencias muestran que hay leyes, hay conceptos universales y necesarios a priori que la experiencia por sí sola no puede dar. Entonces eso nos trata de decir Kant. Entonces después procedió consecuentemente al considerar imposible trascender los límites de la experiencia con esos conceptos y los principios que establecen, pero la derivación empírica que intentaron ambos pensadores está refutada por el hecho de que no puede conciliarse con la realidad de los conocimientos científicos a priori que poseemos, como por ejemplo los de la matemática pura y la física general. Abrió entonces el primero de estos dos hombres ilustres todas las puertas a la exageración, porque la razón y una vez de su parte el derecho no se deja ya imponer por vagos consejos de moderación. El segundo cayó completamente en el escepticismo desde el instante en el que creyó descubrir que lo estimado generalmente como razón no era más que una ilusión de nuestra facultad de conocer, o sea, de las cosas de asociación, como dijimos antes, ¿no? Experimentos de fuego, dice de fuego-calor. Bien, después dice, hemos llegado ya al caso de ver si podemos ensayar el dirigir felizmente la razón humana por entre estos dos escollos e intentar si poder mostrar sus determinados límites, conservando sin embargo abierto todo el campo de su legítima actividad. Ok, antes quiero tan solo recordar la definición de las categorías. Acá hay que resaltar, ¿no? Son las categorías, conceptos de un objeto en general, mediante los que la intuición de ese objeto se considera se considera como determinada por relación a una de las funciones lógicas del juicio. Ok, acá hay que resaltar esto, ¿no? Entonces, a mí me toca también resaltar hay ciertas cosas del libro que son buenas recordarlas, ¿no? Más de las que ya tenemos. Así, las funciones del juicio categórico es la de la relación del sujeto al predicado, como por ejemplo todos los cuerpos son divisibles, pero con relación al simple uso lógico del entendimiento permanece verdaderamente indeterminado a cuál de estos dos conceptos debe atribuirse la función de sujeto y a cuál la de predicado, pues puede también decirse algo divisible es un cuerpo,
Por el contrario, cuando hago entrar en la categoría de sustancia el concepto de un cuerpo, se determina por esto que la intuición empírica de dicho cuerpo debe considerarse como sujeto y nunca como predicado simple. Evidentemente, ¿no? O sea que las categorías de nuestro entendimiento, bueno, las categorías en general van a determinar qué va a ser sujeto y qué va a ser predicado, lógicamente, ¿no? Para que esté ordenado esta síntesis que ocurre en los apriores de la sensibilidad, espacio y tiempo, y las categorías del entendimiento y las categorías del juicio. Bien, bueno, denominan entre ambos esta lógica trascendental, pero se denominan categorías porque existe una relación, como vimos ayer. Entonces dice así lo mismo para las restantes categorías. Bien, llegamos al final de esta primera sección de los principios de una deducción trascendental. En el capítulo 2, deducción de los conceptos puros del entendimiento, y ahora nos toca la deducción trascendental de los conceptos puros del entendimiento, pero es la segunda parte, ¿no? La sección segunda, que es de la posibilidad de una síntesis general. Bueno, esta síntesis que ocurre, ¿no?, entre la sensibilidad, espacio y tiempo como intuiciones a priori de la sensibilidad y las categorías, ¿no?, que son básicamente esta forma de conceptos de un objeto en general, mediante los que la intuición de ese objeto se considera como determinada por relación a una de las funciones lógicas del juicio, ¿no? Entonces va a hablar de esta relación que existe entre los juicios del entendimiento, los juicios de los juicios lógicos y relacionados con espacio y tiempo, ¿no?, las formas a priori de la sensibilidad. Bien, entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, conozcanse a sí mismos, pregunten el por qué, cómo, cuándo de las cosas, y por favor sean felices. Mucha verdad para ustedes, y nada, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho.